En este video vamos a dar cuenta de la teoría cinético-molecular para poder explicar los estados de agregación de la materia y los cambios de estado. Como verán, tenemos un sistema material que está en evidente estado sólido. Aquí tenemos un termómetro de graduación 10 grados centígrados. Vamos a comenzar con este video explicando, según la teoría cinético-molecular, las características del estado sólido. Moléculas relativamente ordenadas, compactas, cuyo movimiento es mínimo, lo que significa que tienen un orden preestablecido. Lo que comienza aquí es la introducción de calor como forma de energía y pueden observar cómo las partículas comienzan a moverse con mayor fuerza. Fíjense en cómo esto comienza a traer conceptos como la fluidez, cierto comienzo del desorden en el sistema. A la vez pueden ir notando cómo la temperatura va incrementándose, es decir, comienza a ingresar más calor al sistema. La temperatura, hemos dicho, es la medición del calor. Y el calor se entiende como esta capacidad de producir movimiento entre las partículas. Por eso esta teoría se llama cinético-molecular. A la vez, lo que comenzamos a ver es cómo en el sistema empieza a ocurrir este proceso de fusión, es decir, del cambio del estado líquido al estado sólido. Como verán, este proceso está ocurriendo aquí, a una temperatura que vamos a llamar de fusión y que para este líquido en particular es de 0 grados. Vamos a continuar con el video y quiero que comiencen a ver esto que está ocurriendo aquí. Cómo este sistema no está incrementando su temperatura, sino que se mantiene constante aquí en 0 grados. ¿Qué significa esto? Como hemos visto en clase, esto significa que durante el cambio de estado, la temperatura del sistema permanece constante. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede entender? Que todo el calor que está ingresando al sistema, y damos fe que está ingresando calor al sistema, se está transmitiendo de partícula a partícula a través de un proceso de conducción. Todas las partículas tienen que tener exactamente la misma cantidad de energía para comenzar a moverse de manera tal de romper con este esquema, con esta forma propia de los sólidos. Vean cómo todo el sistema comienza a derretirse, es decir, a cambiar su estado, a fusionarse, y cómo el sistema sigue manteniendo su temperatura constante en 0 grados centígrados hasta que todas las partículas, como estamos viendo acá, adquieren la misma cantidad de energía, esa energía suficiente para moverse de manera tal de generar un nuevo estado de agregación, el estado líquido. Aquí van a ver una diferencia de volumen, ya lo vamos a hablar cuando veamos las fuerzas de interacción propias de este tipo de sustancia que vamos a ver que es el agua finalmente. Estas partículas, que se están escapando del sistema, son lo que a posterior vamos a estudiar como presión de vapor y refieren a el concepto de la vaporización que ocurre a todas las temperaturas, solo que es un proceso leve, es un proceso suave. Fíjense en cómo las partículas se van moviendo, van comenzando a golpearse levemente una entre otras y a medida que le introduzco calor, es decir, que la temperatura se va a ver reflejado en este aumento de la temperatura, las partículas se van a mover con más y más fuerza. De manera tal que también, a medida que se va introduciendo más calor al sistema, algunas partículas se sienten con la libertad de escaparse de la fase líquida en forma de gas. Fíjense en que aquí está empezando a comenzar este proceso violento que nosotros vamos a conocer como ebullición. Todas las partículas van a adquirir la cantidad de movimiento, de calor suficiente para convertirse todas al estado gaseoso. Está ocurriendo a temperatura constante el cambio de estado del líquido a gas, la temperatura o el punto de ebullición está ocurriendo aquí a los 100 grados. Evidentemente esta sustancia ya es agua. Si su punto de ebullición es de 100 grados y su punto de fusión es de 0 grados. Nuevamente ocurre lo mismo
que en el punto de fusión. Es decir, la temperatura se mantiene constante en el cambio de estado. Fíjense en cómo las moléculas empiezan a moverse más rápido, empiezan a chocar entre sí y a despegarse de este estado líquido para convertirse finalmente en un estado gaseoso, que como hemos visto es un estado que se caracteriza por el desorden, por las partículas que no tienen unión entre sí, al contrario, que se mueven rápido, que chocan entre sí, que chocan contra el recipiente, dando una nueva propiedad del sistema que se llama presión, es decir, los choques de las partículas contra el recipiente que los contiene. Ahora sí podemos dar cuenta de que todas las partículas han adquirido el suficiente movimiento, la suficiente energía, es decir, el suficiente calor para poder recién ahora sí convertirse todas al estado gaseoso con las características que habíamos hablado antes.